El tema que a mí me correspondió se trata de la introducción al ciclo celular. Primero tenemos que caer en cuenta de que la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Ellas son las encargadas de realizar la mayoría de acciones de nuestro cuerpo. Entre una de ellas está la reproducción. La mayoría de las células individualmente cumplen con un ciclo celular, en las cuales estas se dividen en dos para dar origen a dos células genéticamente iguales. El organismo se reproduce sexualmente y se distinguen dos tipos de células somáticas. Ellas son las encargadas de formar todos los tejidos que contienen material genético y son las que cumplen el ciclo celular para multiplicarse. En la reproducción sexual existen dos tipos de gametos diferentes, es decir, el espermatozoide y el óvulo, y ellas son las encargadas de formar un ser vivo diferente. Hace 20 años se lleva investigando de cómo empezar a realizar cómo formar vida por medio de un método que se llama la clonación. Bueno, el ciclo celular. El ciclo celular se divide en tres etapas que son la interfase, la meiosis y la citocinesis. La interfase es donde el ADN se duplica y al igual que otros organelos celulares. La interfase se divide en tres, en el periodo G1, en el periodo S y periodo G2. En el periodo G1, la célula proveniente de la célula de división aumenta su tamaño y para poder realizar todas las funciones, además de sintetizar el material citoplasmático, especialmente proteínas y ARN. En el periodo S, en este periodo comienza a sintetizarse el material genético y al finalizar esta etapa, el núcleo celular contiene el doble de proteínas nucleares y el ADN igualmente con el que comenzó. Y en el periodo G2 también se conoce como llamada la segunda fase, que es el crecimiento que sigue el sintetizarse de la proteína y el ARN, produciendo cambios en la estructura celular que son necesarios para empezar con la mitosis. Mi nombre es Alejandra Jurado. El tema que me correspondió fue reproducción sexual, reproducción asexual, mitosis, meiosis, sus fases y recambio y combinación de cromosomas. Primero que todo, la reproducción sexual es un proceso que incluye la meiosis, o sea, la formación de dos gametos a través de un proceso que se llama fecundación, que consiste en la unión del óvulo o el espermatozoide. Un ejemplo muy claro es en los humanos. La primera célula de los humanos contiene pares de cromosomas, un par de la madre y un par del padre. Cada cromosoma contiene un alelo, que es un gen, el cual identifica rasgos específicos de cada ser humano, como por ejemplo el color de ojos o el color de piel. La meiosis es el número de cromosomas reducido de una célula diploide a una célula haploide. En la fertilización, los gametos haploides se unen nuevamente para formar un cigoto que contiene la misma cantidad de cromosomas al inicial. La reproducción sexual consiste en la división mitótica de un individuo. Se fragmenta o se transmite una parte de ADN y su descendencia queda idéntica al del progenitor. El individuo tendrá la totalidad de ADN capaz de producir y ser un individuo tal como el que lo creó, y así continuar con la nueva generación. Por ejemplo, los protistas y los hongos poco a poco y en un poco tiempo dan origen a seres iguales y con las mismas características. En la mitosis consiste en la división celular de una célula madre a dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. La meiosis es un mecanismo de división celular que reduce a la mitad la cantidad de cromosomas, de una célula 2N a 4 células con la mitad del número de cromosomas. Las fases de la mitosis y la meiosis son: primero, una fase que se denomina interfase, en donde se inicia como tal la formación de los cromosomas, seguido de la profase, en donde el núcleo y la membrana celular se desaparecen y se forman los cromosomas. La metafase es donde los cromosomas se alinean en la línea del centro. La anafase es la separación de las cromátides a los polos opuestos por medio del uso acromático. Y la telofase es la formación de las nuevas células hijas. En cuanto a la recombinación y mezcla de cromosomas, durante la meiosis cada par de cromosomas cambia los segmentos e intercambian alelos. Uno de los pares se alinea
aleatoriamente para distribuirse hacia el núcleo y seguir con la conservación de la especie. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Moros. El tema que me correspondió fue cómo la meiosis introduce variación en los rasgos. Primero que todo, desde un punto de vista evolutivo, otras funciones son igualmente importantes: el entrecruzamiento y la alineación aleatoria de los cromosomas durante la metafase 1. Incide mucho en la variación de los rasgos entre los descendientes. Junto con la mezcla de cromosomas durante la fecundación, contribuye en la variación de rasgos entre las nuevas generaciones de las especies que se reproducen sexualmente. Un ejemplo muy claro es que cuando los cromosomas están formando la alineación, ellos no están como tal doblados, sino tienen una forma de bastón, o sea, así, así. Y cuando comienza la profase 1 en la meiosis, las cromátides comienzan a entrecruzarse y las cromátides comienzan a rozarse entre sí, y eso hace que material genético de una cromátide se pegue con la otra. Muchas gracias. Y eso hace que los bichos sean diferentes. Chao. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la reproducción celular. Primero, mecanismos de división celular. Está la mitosis, división citoplasmática, en la que aumentan de tamaño, se reponen las células y se reparan los tejidos. Está la meiosis, división citoplasmática, en la que ocurre la reproducción sexual. Y la fisión procariote, que ocurre la reproducción asexual. El ciclo celular ocurre en la interfase. Se divide en G1, que es intervalo de crecimiento y funcionamiento celular, antes que empiece a replicarse el ADN. S, tiempo de síntesis y replicación de ADN. G2, segundo intervalo después de la replicación, cuando la célula se prepara para dividirse. Mitosis. En la mitosis se divide en profase, que aparecen los cromosomas y desaparece en el núcleo; metafase, alineación de los cromosomas; anafase, división de cromátidas; telafase, división de citoplasma, citogénesis. En la división citoplasmática se divide en dos: células animales y células vegetales. En las células animales se divide en su citoplasma aplicando un mecanismo de anillado contráctil. En los vegetales se forma la forma de una placa celular, ya que el mecanismo contráctil de células animales no puede funcionar con las células vegetales, pues la fuerza contráctil sería incapaz de atravesar sus paredes. Los controles sobre la división celular inciden en el crecimiento y la reproducción. Pocas veces algo sale mal en la célula somática o en la reproductiva. El resultado puede ser cáncer. El cáncer es un crecimiento y división anormal de las células que alteran tanto el aspecto físico como metabólico de los tejidos. Muchas gracias. Ya.